Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Pase otra bien. vez que nos acompañan aquí en Provocando Sentido y Conocimiento. Les recordamos que hace 8 días no estuvimos porque estuvimos de Una disculpa, vacaciones. nos fuimos de vacaciones. No es cierto. Estuvimos en un retiro virtual con los muchachos aspirantes que están aspirando, valga la redundancia, a nuestra forma de vida. Y por eso fue que nos ausentamos y de una vez les avisamos que dentro de un mesecito más o menos tampoco vamos a estar transmitiendo. Nos vamos a ir de paseo, pero ahora sí. Estamos de regreso aquí con ustedes. Gracias por su paciencia, por estar aquí en Provocando Sentido y Conocimiento. Y pues yo soy el hermano Rafael. Y yo soy el hermano Jesús. Pase bien a todos ustedes. Recuerden que tenemos que compartir en vivo para ir subiendo nuestras vistas. Hoy tenemos un invitado especial. Nos está viendo ahora a través de esta transmisión. Es el hermano Néstor. Él es el presidente de la COFRAMEX, de la Conferencia Franciscana de aquí de México. Y pues bueno, lo vamos a tener en un ratito más. Él ya se está preparando para compartir con nosotros. Y pues bueno, esperemos que este programa en realidad sea un modo para acercarse a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la paz. Y pues bueno, también Néstor, el hermano Néstor tratará, le pediremos que pues nos vaya aclarando igual ciertas cuestiones que posiblemente en nuestra vida pues en torno a este concepto pues tenemos como a veces no muy clara, y más que nada que la paz es algo como muy franciscano, ¿no? Claro. Porque cómo nos saludamos todos los días en las mañanitas cuando... A veces, buenos días, paz y bien. Buenos días, paz y bien, decimos. Entonces a veces pues es un saludo bastante recordado, yo creo que dentro de la familia profesional, ya introduciéndonos en el tema. La paz va a ser parte de nuestro saludo diario. Deseamos la paz y bien al hermano con el que nos encontramos, cuando vamos a las sesiones de Jufra, cuando vamos a las sesiones de la OFS, cuando nos encontramos en una reunión, cuando vamos a iniciar una clase, no sé dónde más, pero cuando vemos a... Yo creo que en todos los momentos del día sale a relucir la palabra paz. Exactamente, ¿no? Entonces, vemos que la paz pues está presente totalmente en nuestra vida, ¿no? Y ciertamente es parte de este nuestro carisma franciscano, ¿no? Y si se dan cuenta, este es un diálogo ciertamente para todas esas personas, todos esos frailes, esos hermanos, hermanas de corazón franciscano, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se adecua mucho a nuestra forma de vida, seguidores de Jesús, a la imagen de San Francisco, ¿no? ¿Qué piensas de la paz, Rafa? ¿Qué crees tú que es la paz? Mira, yo creo, así a nivel personal, que la paz es un regalo de Dios que se va construyendo como día a día. Pero sí hay que entenderlo no como en una forma romántica, ¿no? Que es, bueno, la paz es evitar el conflicto, ¿no? Sino yo creo que la paz es un ejercicio constante precisamente asumiendo el conflicto. Y sobre todo que es ese regalo de Dios que se da desde el encuentro con Él y desde el interior de la persona. Fíjate que esto que mencionas es como importante porque para San Francisco esto va a ser muy crucial, ¿no? Francisco a lo largo de toda su vida, él a la imagen del Evangelio, porque si recordamos como un poquito el Evangelio, Jesús cuando envía a sus discípulos, pues manda a estos a desear la paz a la casa en donde ellos entren, ¿no? Claro. Y de alguna forma, y si no eran recibidos, pues bueno, que ahí se sacudieran los pies, etcétera. Pero bueno, Francisco toma también esta parte del Evangelio, ¿no? Y como tú mencionas, la paz pues es un don que primeramente viene de parte de Dios, ¿no? Es una forma de saludar para San Francisco, y el desear la paz a una casa, creo que ciertamente no se reduce únicamente a una carencia de conflictos, ¿sí? Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro, que la paz no únicamente se encuentra en un lugar en donde no hay conflictos. Yo creo que va más allá al menos la paz franciscana, creo que va más allá del hecho de decir no hay conflictos en un lugar, y decir, pues bueno, aquí no hay conflictos, entonces se encuentra la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si hablamos de franciscanismo, hablamos también de relaciones. Claro. Y donde hay relaciones, ¿qué hay? Conflicto. O sea, entonces no podemos reducir a la paz al solamente decir no hay conflicto, ¿sí? Porque entonces estaríamos como pues reduciendo mucho este término, ¿no? En algún momento yo escuchaba de alguna persona precisamente eso, ¿no? Que había que cuidar
confundir la paz con la pasividad. Ajá. Entonces, también yo creo que tendrá sus matices la palabra, el concepto pasividad, pero él hacía, en ese momento hacía como que esa diferencia, ¿no? O sea, la pasividad es cuando yo me quedo estático, precisamente con eso, para evitar el conflicto, y eso es lo que normalmente confundimos con la paz. Y cuando hacía referencia a la paz era eso, ¿no? Buscar la manera de mediar y de relacionarlos cordialmente. Eso era lo que hacía referencia a la paz. Y en ese sentido yo creo que como hacer una ligera diferencia en este sentido, utilizando a lo mejor quizás estas dos palabritas, podría ayudarnos como para ir dando como por dónde va como la el paz. asunto, Claro, ¿no? claro. Yo creo que es bueno también recordar que esta paz que Francisco va predicando, pues es una paz que debe, que para Francisco llega a todos, porque cuando se dirige a sus hermanos, en el momento de ir a las misiones, les dice, cuando entren a una casa también, deseen la paz Claro. a ese lugar, ¿no? Pero les dice a sus hermanos, les dice, digan o deseen la paz a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas, a los cristianos inclusive que iban a escuchar en las predicaciones de los mismos hermanos, e inclusive a aquellas personas que no son cristianas, porque si nos damos cuenta a lo largo de la vida de Francisco, hay múltiples momentos en donde Francisco es una persona que trata de pacificar los lugares donde hay conflicto, ¿no? Uno de los lugares creo que principales donde se percibe esto es la parte de las guerras de las cruzadas, ¿no? Cuando Okay, Francisco se encuentra con el sultán. Francisco ahí es una persona de paz que desea la paz en realidad para dos pueblos, uno cristiano y uno musulmán, en donde pues ciertamente hay un conflicto que no es tan pequeño. Al final el deseo de Francisco creo que no se reduce únicamente a calmar un sentido de guerra, sino en realidad a buscar una armonía, porque entonces aquí vemos que la palabra paz pues va unida también con esta acción de Dios ligado con la caridad, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, cuando otra parte, cuando trata de calmar al ministro, cuando está enojado con su hermano, que le saca canas verdes, le dice al ministro, deja de pensar en irte a un eremitorio y enfrenta el problema o enfrenta a tu hermano con misericordia. Entonces vemos que esta paz en realidad está muy, muy, muy ligada al sentido de caridad, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, ahí yo alcanzaría a ver como esta pequeña distinción, ¿no? O sea, la salida fácil para el hermano era retirarse al eremitorio. Exacto. Era la manera. Y podría haber paz en el eremitorio, claro, ¿no? Exactamente. Pero ahí sería caer en ese sentido que les decía, ¿no? De la pasividad. Como no quiero asumir el conflicto y para mí es más fácil, me retiro al eremitorio, ¿no? Aparte también yo creo que era muy interesante cómo Francisco hace ese puente, ¿no? entre los cristianos y los musulmanes, porque curiosamente se estaba peleando en nombre de Dios. Aparte, ¿no? Entonces, en nombre de quien es la paz, ¿no? Dios es la paz para todas las religiones, supongo, ¿no? Entonces, y el hecho de llegar a eso, o sea, yo creo que lo magnífico de Francisco no es que llegó a imponer la cruz. Ajá, o sea, yo soy cristiano y esto, ¿no? Sino llegó en ese sentido, oye, quiero ser tu hermano, quiero ser tu amigo, porque al final del día tú le llamas Alá, yo le llamo Yahvé o la manifestación en Jesús, pero somos hijos del mismo Dios. Claro. Y eso es lo que nos ¿cómo se llama? Nos hermana, y eso es lo que nos hace llegar a la paz. Claro. Vamos recordando, hay que compartir este enlace, vamos compartiendo nuestro en vivo. Les recordamos, nosotros somos los hermanos menores capuchinos de Zapopan, Jalisco. Aquí vivimos en la fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles. Y no se les olvide compartir, también poner sus comentarios, pongan sus saludos abajito de esta transmisión, y pues bueno, con mucho gusto los mencionamos. De hecho, vamos a empezar con saludos. Saludos a Lu Guzmán de Puebla, ella siempre nos ve. Saludos claro. a tu mamá, a Lupita, a todos los hermanos y hermanas de Puebla, ¿sí? A Leticia,
Martínez López, un saludo para los hermanos menores capuchinos, nos menciona. A García Aguilar Itzel nos dice, hola, hola, hola Itzel, ¿cómo estás? A Miranda Méndez dice, paz y bien, saludos desde La Piedad, Michoacán. A Jonathan Espinosa, a Patti Méndez, a todas estas personas, muchos saludos, les hacemos llegar un cordial abrazo a todos ustedes y gracias por sintonizarnos, no se les olvide compartir. Ya nos estamos acercando al momento de tener a nuestro invitado. De hecho, se está preparando, supongo que se ha de estar peinando o alistando, o no lo sé. Rafael, creo que entender la paz en torno a, ciertamente, al franciscanismo, es también entenderla que es una paz que va siempre de la mano con Dios, ¿sí? Porque la paz se encuentra en el corazón del hombre, en el corazón de toda persona, cuando esta persona se encuentra directamente con Dios. Porque al final, si decimos que la paz, la caridad, la justicia son dones recibidos de parte de Dios, pues entonces algo que podría garantizar una vivencia de paz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras relaciones, es esta misma relación con Dios, ¿no? Y vemos muchas de las veces cómo pedimos la paz interior a Dios, ¿no? Cuando nos va mal, cuando tuvimos algún conflicto con alguien, cuando tenemos que resolver nuestras, no sé, nuestras dificultades del día al día, cuando no pasé un examen, cuando algo no me sale bien, cuando me enojé con mi hermano, con mi hermana, cuando me peleé con mi papá, con mi mamá. Esta paz, pues, podemos decir o pedir a Dios, Dios, otórgame o dame la paz necesaria para sobrellevar esto. Y podemos caer en el error, creo yo, de percibir esta paz como algo que se da y ya. O sea, pido a Dios la paz, Dios me da la paz y ya tengo la paz. Pero resulta que no es así, porque la paz en las experiencias constantes, pues vemos que va cediendo muchas veces, ¿no? O sea, puedo pedir la paz para un momento no tan positivo, pero resulta que mañana tengo otro evento y esa paz que pedí el día de ayer, pues posiblemente ya no esté. Claro. Exactamente, entonces vemos que esta paz, pues ciertamente es una constante relación con Dios, ¿no? Es algo que hay que cultivar como aquel que cultiva el amor, como aquel que cultiva la justicia, como aquel que cultiva el bienestar, ¿no? Entonces yo creo que una forma de garantizar la paz en nuestras vidas, pues ciertamente tiene que recaer en una relación constante con Dios, en una constante conversión también. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma y la palabra conversión la tenemos pues al día, pues bueno, podemos decir que esta conversión constante es la que de alguna forma también nos garantiza la presencia de una paz interior en el día a día, ¿no? Sí, ahorita abro como este paréntesis, ¿no? Acuérdense que este programa es para todos aquellos que necesitan alguna inquietud vocacional o sean afines al carisma franciscano. Y abría este paréntesis, ahora lo cierro. ¿Por qué? Porque hace 8 días que teníamos ese encuentro con los jóvenes, era algo que se les decía, ¿no? O sea, aquel que se ha experimentado amado por Dios no tiene que hacer otra cosa, o más bien se siente impulsado a compartir eso que ha recibido. Y va como muy de la mano con lo que tú acabas de comentar. O sea, yo creo que el que ha hecho ese ejercicio de conversión, de voltear el corazón otra vez hacia Dios, el que ha hecho ese ejercicio de reconciliarse con Dios, se convierte hacia el hermano y se reconcilia con el hermano. Y ese es el ejercicio, o esa es la dinámica de fomentar la paz. Y efectivamente, o sea, el que se ha encontrado con ese regalo, tiene que regalarlo. Claro. Y fíjate que aquí mencionas algo muy interesante, porque aquí cabría decir en realidad, cuando tú no vives la paz, muy difícilmente le puedes pedir a otro que viva la paz. Por ejemplo, en un conflicto, cuando uno no es el que toma la iniciativa de calmar el conflicto en una discusión, pues difícilmente tú puedes decirle al otro, oye, cálmate, porque al final la iniciativa siempre tiene que ser propia al momento de calmar un conflicto, digo, sin reducirlo únicamente a eso, pero es parte, claro, ¿no? Exacto. Y después de que este conflicto cede, pues entonces ya se abre paso a algo más grande, ¿no? Algo que puede caracterizarse o puede decir que es la caridad, que es la misericordia, que es el amor, que es el perdón. Entonces vemos que la paz
no está desligada totalmente de todas estas virtudes que nos hacen crecer como seres humanos, porque muchas de las veces pues nos referimos más al amor, más a la concordia, a la misericordia, al perdón como valores propiamente franciscanos, ¿no? Y a veces la paz, híjole, como que no nos salta mucho, o a veces como que la idealizamos tanto que la desfiguramos. Pero al final creo que la paz va ligada a muchos de estos valores franciscanos que ya vivimos día a día o que nos esforzamos por vivir día a día y que nos capacitan en realidad para un encuentro con Dios y con para el un hermano, encuentro con un claro. hermano, ¿sí? Entonces, Sí, sí, porque en ese sentido, aquí alcanzamos a ver que eso, o sea, la paz no se reduce solamente a lo que tú decías, ¿no? La cordialidad en relaciones, que abarca eso y abarca el mediar el conflicto. Pero yo creo que de ahí se hace un plus grandísimo, ¿no? Porque ahí es donde se vuelca la mirada al necesitado, y ahí se vuelve la mirada hacia cuando se está cometiendo una injusticia, de ahí se vuelca la mirada hacia aquel que está padeciendo alguna enfermedad, ¿no? O sea, ahí es donde empieza a hacerse ese ejercicio de paz, ¿no? De mediar en el sentido de la justicia, en el sentido del dolor, en el sentido... Y ahí es donde se empieza a desplegar, pues eso, ¿no? La relacionalidad, o sea, pero empieza desde el ejercicio como más personal. Tú ya lo decías, con Dios, conmigo, con los que están más cercanos a mí, y eso se despliega todavía más allá. claro. Pues yo creo que ya es hora de invitar a nuestro invitado, válgame la redundancia, de hacer entrar a nuestro hermano Néstor. Vamos a comunicar, vamos a enlazarnos vía Meet, ¿qué es? Sí, vía Meet, ¿verdad? Nos vamos a enlazar con él ahorita en unos instantes. Nuestro técnico está haciendo todo lo posible para hacer entrar a nuestro hermano Néstor,
solamente esperamos un momentito a ver si se alcanza a desarrollar la entrevista con nuestro hermano. Dijo Lolita Ayala, disculpen ustedes, pero aquí estamos todavía compartiendo con todos ustedes. ¿Ya nos escuchas, Néstor? Bueno, para no detener tanto el programa, algo que también es importante decir respecto a este tema de la paz es que muy constantemente en los escritos franciscanos se encuentra la paz. Por ejemplo, uno de los más importantes, al menos para nosotros como hermanos capuchinos, es en el testamento. En el testamento se nos presenta mucho este saludo. Y el Señor me reveló que hiciera este saludo, que dijera la paz esté con nosotros. Y en ese sentido, la paz es muy importante para el carisma franciscano. Y después de ahí, normalmente en las cartas, es con lo primero que empieza este escrito. Entonces, no sé, Néstor, si ya nos alcanzas a escuchar. Yo los escucho, ¿me escuchan ustedes? Ya, solo que ahora no te vemos. La cámara está prendida. A ver, permíteme. ¿Se da algo de la configuración de la transmisión? Ya te vemos. Ok. Pues ahora sí, bienvenido oficialmente después de estos como 20 minutos Es que de interferencia. Es que sucede que tenemos que abrir varias páginas para ver todos sus comentarios, pero bueno, eso no nos va a limitar a poder platicar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, bienvenido. Quisiéramos que nos ayudes, bienvenido aquí a Provocando Sentido y Conocimiento. Quisiéramos que nos ayudes un poquito más a aclarar esta parte del momento de acercarnos a la paz. Y quisiéramos que nos ayudaras a ir definiendo como esta paz que proviene de parte de Jesús. Porque debemos decir que la paz, pues de alguna forma, es inspirada o es dada a nosotros por parte de Dios o de parte de Jesús. ¿Cómo podemos definir esta paz del mismo Jesús predicada en el Evangelio, Néstor? Bien, pues antes que nada, gracias por la invitación a este programa de Provocando Sentido y Conocimiento. Un saludo a todos los que nos ven, especialmente aquellos de la parroquia de la Inmaculada de San Pío. Y creo que hablar del punto de la paz hoy en día es un tema muy relevante, que más que ser una cuestión sociológica, psicológica, social, hoy para nosotros franciscanos es un tema que nos centra en la figura de Jesús. Quisiera comenzar con una frase. Hay una enseñanza de Jesús que nos deja y nos dice así: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la que da el mundo. No se turbe su corazón, no tengan miedo. Creo que hablar de la paz fijándonos en Jesús es mirar la radicalidad de una enseñanza que muchas han seguido en la vida. Y se centra principalmente, creo que hay 3 principios de paz que Jesús nos enseña. Primero, el amor al prójimo. Segundo, el amor al enemigo. Y tercero, el tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Jesús viene a romper ese horizonte de justicia donde pues decimos ojo por ojo, diente por diente. Y Él nos enseña a poner la otra mejilla para que seamos capaces de descubrir que el camino de la no violencia es un punto determinante
para poder acabar con todas aquellas situaciones que no nos dejan crecer en este tema. La paz de Jesús proviene principalmente del amor al enemigo y creo que se centra en el amor al prójimo, cosa que siempre hemos de tener muy presente para darnos cuenta que esta paz que viene a traernos Jesús no se trata, como ya comentaban ustedes, de la ausencia de conflictos, del saber que todo está bien, sino el ser capaces de soportar, de superar las dificultades que nos presentan las relaciones humanas. Fíjate que esto que menciona en torno a Jesús, en el hecho de que de parte de Él, pues es como de alguna forma recibimos como una inspiración total de Él, y es aquel reflejo de la misericordia hacia el hermano, que es lo que ya estamos comentando un poquito, ¿no? Si Jesús nos inspira algo, si Jesús, es que no ha hablado, no está hablando Néstor. Si Jesús nos predica algo, es de alguna forma un amor directamente a la misericordia. Eso lo vemos desde las bienaventuranzas, ¿no? Claro. Yo quisiera saber, igual que nos ayuda un poco el hermano Néstor, hablar un poco sobre, entonces, si ya vimos de dónde sale o de qué forma se entiende la paz de Jesús, ahora cómo Francisco entiende esta paz. Y creo que ya platicamos un poquito, pero nos gustaría que nos compartiera el hermano Néstor algo más sobre este aspecto de la paz que este Francisco predica por las calles de Asís, por las casas y por todos sus alrededores. En esto comentabas un punto bastante importante del Sermón de la Montaña de Jesús, que es las bienaventuranzas, y nos presenta una bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y creo que a partir de ese proceso de entender esta espiritualidad radical, vuelvo a mencionarlo, es que muchos han querido seguirla como este camino de la no violencia. Y es Francisco el que creo que a lo largo de toda su inspiración, de toda su actividad misionera, nos ha enseñado que este camino vale la pena recorrerlo. Hay algunas anécdotas bastante interesantes de Francisco, como aquel momento en el que se encuentra con el sultán, donde todos los que iban a ese sultán eran asesinados. Y él se presenta sin armas, se presenta sin ninguna otra cuestión más que la del Evangelio, y es aceptado y reconocido como hermano. Otra de las grandes florecillas de Francisco es cuando convierte a 3 ladrones que le quieren robar y le quieren matar, son ladrones homicidas. Y se preguntan qué es lo que está pasando con Francisco, por qué él se deja robar. Al final estos ladrones terminan convertidos y formando parte de la orden de los hermanos menores. Y creo que una anécdota que todos sabemos es aquel encuentro con el lobo de Gubbio, donde simbólicamente se nos manifiesta el cómo podemos ir manipulando aquellas condiciones humanas que provocan la violencia y sin embargo pueden quedar erradicadas cuando se tiene la fuerza de voluntad para comprometernos con el hermano. Es así que Francisco se convierte en un testimonio de paz, y creo primero porque es capaz de descubrirse como hermano de toda la creación, un punto de partida bastante importante, donde Francisco alaba a Dios por la creación, por los hermanos, por aquellos que lo golpean. Una segunda intención de Francisco es descubrir que la paz que él viene a hacer, viene a transformar nuestro corazón. Y hay una oración de inspiración franciscana, donde repetimos muchas veces: Maestro, haz que sea un instrumento de tu paz. La paz no se construye sola, sino es a base de nuestro compromiso con el Evangelio que podemos ir configurando nuestras relaciones. Y por último, descubrimos en Francisco que la paz, siempre más que victimizarnos, se convierte en un camino de santidad, donde somos capaces de soportar las adversidades y a pesar de ellas, encontrarnos con Jesús. Francisco siempre predicó la paz y el bien, y lo descubría como un objetivo bastante claro: la paz como fruto de la justicia, donde todos tenemos lo necesario para vivir, donde a nadie le hace falta nada y por lo tanto somos capaces de crear estas condiciones. Y es a partir de allí que Francisco
inicia como esta compasión con los necesitados, con los pobres, con los leprosos, con los alejados, porque sabe que solamente creando estas condiciones de justicia se puede construir la paz. Fíjate que ahorita que mencionabas, cuando hablamos, por ejemplo, de qué modo vivir nuestra cristiandad, a lo mejor en una actualidad, es siempre, por ejemplo, tratando de garantizar como estas felicidades a aquellas personas que posiblemente o por distintas circunstancias pues no las tienen, ¿no? Pero ciertamente esta transformación interior que nos hace volcarnos al hermano, a la hermana, pues proviene de parte de un encuentro pleno con este Dios que nos otorga la paz, ¿no? Sí, yo creo también en ese sentido, yo comentaba ahorita en lo que teníamos ese trance amargo, ese trago amargo, hace unos momentos eso, ¿no? Respecto del testamento, y es muy bonito como lo dice, ¿no? O sea, el Señor mismo me reveló que dijera este saludo. El Señor te dé la paz, ¿no? Y en este sentido, era lo que comentábamos, ¿no? O sea, no es sin el encuentro con Él que se empieza a hacer como este despliegue, ¿no? Del encuentro y de ser promotores de paz. Hay una parte de este librito que se llama Sabiduría de un pobre, donde narra un encuentro muy bonito entre Francisco y Clara, ¿no? Exacto. Francisco está totalmente apartado de los hermanos por todo el movimiento que pues estaban realizando, ¿no? A lo mejor estaban desfigurando lo que él mismo había sido inspirado de parte de Dios. Dentro de este camino, yendo al monasterio de Santa Clara, se encuentra con alguien, se encuentra con Dios. Y Francisco, derrotado y caído, le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué causas este tipo de situaciones en mí? Y Dios le responde en el librito de Sabiduría de un pobre, le responde, ¿por qué te preocupas por algo que no es tuyo? Le dice, está hablando del movimiento de los hermanos, ¿por qué te preocupas por algo que no te pertenece? Ese es un proyecto mío. Yo creo que muchas de las veces el quitar a Dios de nuestra vida ciertamente nos da paso a poder ver la vida de una forma diferente, en donde soy autosuficiente y yo lo puedo todo, ¿no? Y esto pues ciertamente no nos garantiza un acercamiento a nuestro hermano, ciertamente, y tampoco a una paz como interior, como, pues sí, total, ¿no? Que es lo que muchos de nosotros buscamos a lo largo de los días. Hermano Néstor, también quisiera que nos compartieras un poquito sobre, bueno, ya hablamos de Jesús, ya hablamos de Francisco, y ahora nosotros qué. Claro. Nosotros Ajá. que ahora que tanta gente que nos está viendo, como decíamos, gente de corazón franciscano, ¿de qué modo nosotros como frailes, como miembros de la OFS, como jóvenes, como parte de un grupo parroquial, estamos llamados a promover esta paz? ¿Cuáles son estas como claves para poder, pues sí, decir, pues bueno, yo soy una persona de paz en el mundo? ¿Y por qué? Porque de alguna forma, pues, nos consideramos gente de corazón franciscano. Sobre todo por eso, ¿no? El apunte último que hacías era ese, ¿no? Desde ciertas situaciones concretas es que se va haciendo ese despliegue o se va construyendo la paz. Entonces, ese apunte final yo creo que va a dar muchísima luz Claro. ahorita para las personas que nos ven. Adelante, hermano Néstor. Bien, yo creo que podría comentarles una anécdota de una persona que se encuentra con su hijo. Y su hijo le dice, oye papá, ¿por qué no somos capaces de matar a todos los homicidas? Y el papá sabiamente le responde, hijo, no los matamos porque nos convertiríamos nosotros en algo igual a ellos. Y yo creo que cuando hablamos de la paz, hemos de tener muy presente el camino de la no violencia. Y creo que este camino de la no violencia, respondiendo a tu pregunta, tiene 5 implicaciones muy concretas. Primero, que la paz es un camino que nos compromete a todos en el lugar donde estemos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. En cada momento donde tengamos un encuentro con el hermano, es allí que hemos de evitar siempre
el conflicto y la violencia y recurrir a otros medios para pacificar y tener ese verdadero encuentro con el hermano. No se trata de que nosotros nos convirtamos y hagamos justicia por nuestra propia mano. Se trata de descubrir que la paz siempre es un camino que nos da la certeza de encontrarnos con el necesitado, con nuestro prójimo, con Dios mismo. Una segunda cosa es saber que este encuentro siempre es con aquel que sufre las injusticias. Es muy bonito hablar de la paz cuando estamos aquí sentados, dialogando, mirándonos por Facebook, pero creo que hay muchas familias, muchas situaciones, mucha violencia en nuestras calles, en nuestros países. Y creo que siempre este tipo de situaciones necesitan de algo muy importante. En el encuentro con el hermano, ser capaces de renunciar a nuestros propios intereses. Hablamos de muchas víctimas de esta violencia, pero nunca creo que le ponemos nombre a aquellos que la provocan, como es el poder económico, como es la corrupción, como son las injusticias. Eso, hermanos, tiene un nombre, y quizá ese nombre sea el nuestro, cuando tenemos la posibilidad de pisar a nuestro prójimo. Y al final lo hacemos. ¿Por qué? Porque sobreponemos ante todo nuestros intereses. Hablar de la paz siempre es hablar de un encuentro entre hermanos, donde somos iguales y no nos sobreponemos. Una tercera cosa es anteponer ante todo y buscar siempre el bien común. Miramos que la causa de la violencia pues siempre radica en las injusticias. Injusticias que muchas veces tienen que ver con la cuestión económica, con el que unos tienen más, otros tienen menos, con el que unos desprecian la comida y otros no tienen que comer. Descubrimos que en México la violencia muchas veces es causa de la pobreza. Cuando nosotros somos capaces de compartir nuestro pan, de hospedar al necesitado, de vestir al desnudo, de poner en práctica estas obras de misericordia, estaremos aportando algo a este camino de paz. La paz siempre se construye buscando el bien común en beneficio de nuestro prójimo. Una cuarta cosa creo que es descubrir que todo problema siempre tiene un nombre. Y creo que cuando tenemos la capacidad de ponerle ese nombre, de ser conscientes de esto, se abre el primer paso, que es descubrir que no estamos bien, descubrir que hay una situación irregular donde tenemos que trabajar en ella. A veces los conflictos quedan ocultos, los conflictos se esconden, las situaciones de violencia quedan calladas. Y creo que muchas veces es el miedo el que no nos hace abrir la boca. Cuando nosotros nos armamos de valentía, somos capaces de nombrar las injusticias que ocurren en nuestro país, a nuestro alrededor, en nuestra familia, y solo así podremos erradicarla. Y una quinta cosa, no es por espiritualizar la situación, pero creo que siempre es conveniente tener la conciencia de que poseemos la fuerza del Espíritu de Dios. Una fuerza que nos convierte en profetas, que nos hace ser valientes en este mundo conflictivo, que nos hace levantar la voz denunciando aquellas opresiones de las cuales somos parte o estamos viviendo. Reconocer que el Señor nos concede su gracia, su fortaleza, es un camino para poder tener la conciencia de que algo podemos hacer. Por muy mínimo, por muy pequeño, estas situaciones de violencia, de conflicto, se pueden cambiar con la fuerza del Evangelio. En esto, hermanos, no hay mayor revolución, ni la del Che Guevara, ni la de Marx, ni la de ningún revolucionario que tenga tanta eficacia como la fuerza del Evangelio. Y de eso estoy convencido. El mensaje de Cristo viene a cambiar nuestra sociedad, nuestras voluntades, todo aquello de lo cual somos partícipes de un mundo injusto. Y creo que eso solamente, repito, se puede hacer tomando conciencia de la fuerza que poseemos, el Espíritu del Señor. 5 cosas bastante sencillas, bastante simples, pero que
implican que nos comprometamos con ellas. Hermano Néstor, te vamos a pedir que nos recuerdes de nuevo cada una de esos 5 Esos puntos, puntitos, así claro. tal cual en subtítulo, para que volvamos a escucharlos y de alguna forma nos los quedemos grabados en realidad en la mente y en el corazón, y ciertamente pongamos en práctica esto lo más antes posible. Por favor, otra vez los 5 puntitos así bien nombrados. 5 puntos resumidos. Primero, que la paz es un compromiso de todos. Segundo, la paz se genera denunciando las injusticias de nuestro prójimo. Tercero, la paz se logra buscando el bien común. Cuarto, la paz necesita que seamos capaces de denunciar las injusticias. Y quinto, que seamos conscientes de que poseemos la fuerza del Espíritu para poder transformar las realidades de nuestro mundo. Resumidamente. Hermano Néstor, muchísimas gracias. Creo que nos ha dado como parte, como bastante vivencial, ciertamente esta parte de lo que es la De paz, la paz, ¿no? claro. Muchas de las veces caemos como en la duda de qué modo hacerla parte de nuestro día a día, pues sí, de alguna forma dentro de nuestra vida propia franciscana. Tenemos aquí algunas preguntas dirigidas para ti. Una, dentro de mi fraternidad, pues ciertamente suele haber conflictos. ¿Qué es lo que debemos de hacer o qué de alguna forma garantiza que podamos arreglar estos conflictos? Yo creo que le entiendo un poquito como al hecho de, no digo nombre porque en realidad, pues para no quemar a la de qué fraternidad es. Será de la fraternidad de Zapopan. Posiblemente. ¿Cuál es el primer paso en torno a una reconciliación dentro de un conflicto? Yo creo que, dos cosas. Lo primero es saber que nuestras relaciones humanas siempre están llenas de conflictos. Donde hay dos personas siempre habrá diferencias, siempre habrá oportunidades de que salgan a relucir esos conflictos. Quizá esto podremos mirarlo franciscanamente como algo normal, como algo que pone de manifiesto nuestra madurez humana. Renunciar, olvidar, esconder estos conflictos, pues quizá no sea algo tan maduro en nuestras relaciones. Y viene la segunda cosa que creo que es importante y que podemos aportar y vivir en todas las situaciones de nuestra vida, en nuestra familia, en pareja, en la fraternidad, que es el ser capaces de ofrecer el perdón y la reconciliación. Estos dos valores hablan mucho de que somos personas con un corazón abierto, capaz de acoger la diferencia y sobre todo capaz de no vivir en el rencor, en el resentimiento, porque sabemos que siempre hay algo más importante que es el bien común. Otra pregunta que nos hace, es un joven, Andrés, y de alguna forma nos pregunta, ¿por qué cuando uno se encuentra con Dios, muchas de las veces en vez de encontrar paz, te encuentras conflicto? No sé de qué parroquia estén hablando. No vamos a decir de qué comunidad para no quemar. Sí, yo creo que en esto es importante que miremos la figura de Jesús. Él viene a traernos la paz, pero viene a hacer una revolución de nuestras conciencias, a generar el conflicto entre su sociedad. Siempre que nosotros nos sintamos promotores de paz, hemos de generar la diferencia frente a aquello, como decía Jesús, que nos ofrece el mundo. Por ejemplo, hoy hablamos de valores de amor, de felicidad, de paz, que el mundo nos los vende comercialmente, donde se enfocan básicamente en el placer y donde parece que estamos drogados, alucinando. Pero humanamente, psicológicamente, la paz es descubrir que somos capaces de vivir, como diría Francisco, con lo mínimo necesario, amando a nuestro prójimo y ayudando al más necesitado. Encontrarnos con Jesús es hacernos violencia primero a nosotros mismos, para luego hacer violencia al mundo desde el Evangelio, transformando
el pecado social en el que nos encontramos, para que sea Él el que reine desde sus estructuras. Hoy, a todos los que nos ven, nos podríamos preguntar si esto que nos ofrece el mundo, tener la mente abierta y estar abierto a muchas cosas, ¿será que nos construye humanamente mejores personas? Creo que la respuesta es no. Todas estas nuevas corrientes de matrimonio, de sexualidad, de encuentro con no sé quién, creo que lo único que nos hacen es perder nuestra humanidad. Cuando nosotros hablamos del mensaje de Jesús, hablamos de un mensaje que se esfuerza por hacernos cada día más humanos. Tenemos también otra pregunta que creo que esta es como, a lo mejor nos hemos hecho esta pregunta muchísimas veces. Nos dice Itzel García, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas peleas? Yo supongo que irá cuando pues Dios es la paz. ¿Y cuál es como nuestro actuar dentro de estas realidades? Creo que lo has mencionado un poco, pero a ver si nos puedes comentar igual un poquito más. A la pregunta del por qué, creo que es interesante que nos preguntemos cuáles son los intereses que hay detrás de estas situaciones. A nivel mundial vemos muchísimos conflictos y muchas situaciones de adversidad, pero siempre, si nosotros tenemos un ojo crítico, seremos capaces de ver los intereses de algunas personas, de algunas naciones, que siempre buscan oprimir al necesitado. Y la mejor manera de aprovecharse de ellos es generando violencia. Y creo que esto, reducido a nuestra realidad, podríamos preguntarnos, cuando nos posicionamos frente al otro, ¿qué es lo que buscamos? Y muchas veces buscamos solventar nuestros propios intereses. Una cuestión que yo les decía es la búsqueda del bien común. Creo que el Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, ha puesto de manifiesto que siempre nuestras relaciones han de buscar el bien común. La ayuda a quien menos tiene, ofrecerle nuestra mano a quien la necesita, ser solidarios con nuestro hermano. Y creo que no hace falta hablar de una solidaridad solamente económica, sino basta que seamos capaces, primero, de mirar a los ojos al necesitado, de reconocerlo como una persona igual que nosotros, y sobre todo que seamos capaces de mirar en aquellos que están sufriendo esta necesidad a Cristo mismo. Buscar el bien común creo que es la clave para poder solventar todos nuestros conflictos. Pero, bueno, yo creo que en ese sentido apuntas muy bien y lo apuntabas un poquito cuando desarrollabas los 5 puntos, porque al final del día estas situaciones tienen nombre concreto y nombre específico. Entonces, sí, yo creo que también es como... sería como mentirnos un poquito, jugar un poco a vendarnos los ojos, cuando efectivamente sabemos que sí que tienen un nombre propio, ¿no? Entonces allí es donde creo que es cierto. Yo creo que ciertamente hay que abrir más los ojos en el día a día, ¿no? Porque ciertamente yo creo que muchas de las veces nos hacemos muchos ciegos a estas realidades que nos platica el hermano Néstor, que podemos cambiar, ¿no? O donde podemos sembrar nuestro granito de arena para poder transformar. Y eso es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando nos movemos día a día, ahora estamos en pandemia, cuando estamos en casa, día a día nos encontramos con situaciones en donde nuestro actuar es importante, en donde nuestras manos, nuestros labios, nuestras palabras tienen que meterse, ¿no? En esos lugares en donde nadie ha tocado, en donde nadie se ha metido, en donde hay conflicto, en donde no hay vida digna, en donde no hay felicidad. Ahí es donde de alguna forma todos nosotros de corazón franciscano debemos entrar, ¿no? Y sin dudarlo, porque bien ha dicho el hermano Néstor, la fuerza viene de parte de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, primero hay que empezar y animarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ya en el momento vemos, porque de alguna forma viene de parte de Dios el asunto, ¿no? De parte de Él es como nos sentimos capaces, creo que, de ir transformando poco a poco esas realidades que nos acogen y que bien
nos van pues preguntando, nos van mencionando en el programa. Y que incluso era como curioso, porque ahorita me apuntabas eso, ¿no? Respecto de la pandemia. Pero digo, no sé tú, Néstor, qué experiencia o comentario hayas escuchado, pero creo que ahorita en este tiempo de pandemia fue cuando se escuchó que había más conflicto en casa, precisamente porque las familias estaban en casa. Entonces, ahí fue como que una cosa también medio interesante, ¿no? Ver que al parecer en la familia era donde se tenía que trabajar un poquito y hacer concisa un poquito esta situación de paz. Sí, en esto creo que es importante descubrir que entre más juntos estemos, más conflictos habrá. Y por eso hablaba del perdón y de la reconciliación. La paz, repito, no es algo imaginario, no es algo donde estemos drogados y viviendo en la alucinación permanente, sino es donde somos capaces de mostrar nuestras diferencias, donde el padre con la madre genera conflicto, donde el hijo no sabe qué hacer con él, donde se genera un mini caos, pero al final se tiene la fuerza de voluntad de no generar más violencia y poder solventar y solucionar estos problemas de una manera pacífica. Creo que el poder caminar este momento tan difícil de como es la pandemia pone de manifiesto y nos cuestiona qué tanto estamos comprometidos con nuestra familia y como personas con nosotros mismos. Podemos hablar de, pues, la violencia contra la mujer aumentó, la violencia y el maltrato infantil también, realidades que se hacen presentes en nuestras familias y que muchas veces, repito, somos nosotros aquellos mismos que las generamos. Por eso es necesario que seamos capaces de tener relaciones maduras, relaciones desde el perdón y la reconciliación, y sobre todo relaciones desde el amor, que creo que eso nos hace ser capaces de soportar muchas cosas y no explotar de una manera violenta como ha venido ocurriendo. Hermano Néstor, te agradecemos mucho tu presencia. Agradecemos también que nos hayas compartido desde tu conocimiento, también desde una postura pues muy clara, desde unas palabras tan sencillas, y yo creo que de alguna forma a nosotros nos edifican bastante, ¿no? Esperemos que de alguna forma nos acompañes también en algún otro programa más adelante. Agradecemos mucho tu presencia. Les recordamos, él es el hermano Néstor, es el presidente de la Coframex. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Saludos al hermano Jesús, al hermano Rafa y a todos los que nos ven de la parroquia. Quisiera mandar saludos a Leticia, a Mercedes Castro, a Brenda Cruz, a Carmen Vázquez, a Trinidad Porcayo, a Cristina Cruces, a José Alfredo Valencia y a Ale Vázquez y a toda la parroquia que ha estado presente en este programa. Muchas gracias, hermano Néstor. Hasta la próxima, hermano Néstor. Pase bien. Pase bien a todos ustedes. El Señor les bendiga. Gracias. Yo creo que aprovechamos también para dar esos saluditos que nos faltaban, ¿no? Sí. A Carla Vázquez. Que creo que es el que acaba Carla Vázquez es una amiga de las Águilas. Ella trabajó conmigo en la catequesis. De hecho, Carla Vázquez, Alejandra Vázquez, Carmen Vázquez, Alfredo, son una familia de 4 personas que están dedicados totalmente a la catequesis ahí en las Águilas. Estuvimos trabajando juntos cuando la última vez, el tiempo que estuve hace un año que estuve en las Águilas. Pues bueno, les mandamos muchos saludos a ustedes. También mandamos saludos a María Canul. Supongo que ella será de Cancún por el apellido, porque yo me apellido en Canul también. A ser mi prima. A Leti MB, que siempre nos ve, siempre comparte. Muchas gracias, Leti, porque te hemos visto todos los sábados. Y a Rodolfo Martínez, muchas gracias, Rodo, que hace poco estuvo visitándonos. Nos visitó y nos trajo unos tacos árabes, híjole, buenísimos. Riquísimos, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que hemos compartido bastante y no bastante en el hecho de decir, pues bueno, fue así nada más, que yo creo que el hermano Néstor nos ha compartido algo totalmente profundo en torno a esta vivencia de la paz y de alguna forma pues también algo muy propio de nosotros. Sí, y en ese sentido recordar, ¿no? Algo que creo que nos es muy
llegador, o bueno, creo yo, porque yo así lo sentí, es esto que comentaba hace un momento respecto, bueno, aquí con él, y es esto, ¿no? O sea, realmente que hay situaciones específicas que tienen nombre propio, Claro. donde incluso decían él, ¿no? Y es muy, muy acertado, que quizá pueden tener nuestro propio nombre, donde no se ha fomentado la paz. Y es bueno hacernos responsables de ello. Yo creo que a mí me llamó mucho la atención lo que él mencionaba en torno a que no podemos quedarnos pacíficos ante las situaciones en donde no hay paz, ¿no? No podemos quedarnos sentados en esas circunstancias que gritan totalmente nuestra presencia y nuestro actuar. Creo que debemos abrir, como mencionaba, creo que debemos abrir más los ojos y estar aún más atentos a toda situación que nos rodea, a toda situación diaria, y que de alguna forma la presencia de Dios en el mundo es a través de nuestras manos, es a través de nuestros actos, es a través de nuestro actuar diario, ya que de Él pues recibimos como toda esta fuerza y toda esta bendición que nos hace día a día caminar y saber tender la mano al otro y también de qué forma y en dónde realizarlo. Sobre todo porque esto que dices yo creo que es muy, o sea, también tendría que ser confrontante en ese sentido, ¿no? Yo alcanzo a ver en alguna experiencia que tuve, el Papa compartía, ¿no? Cuando alguien me pregunta por dónde empieza el cambio de la iglesia, por dónde se empieza a construir la paz, yo lo que contesto es por ti, por mí. Claro. Entonces yo creo que eso es muy, 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 muy fuerte y muy actual. Y, o sea, si alguien pregunta esto, eso, ¿no? El cambio empieza por nosotros, por ti, por mí. Sí, de alguna manera, ahorita que hablabas de experiencias, una vez a mí me tocó ir al hospital civil. Entonces en el hospital civil nosotros solemos ir a visitar enfermos, digo, ahorita no hemos ido porque en realidad la pandemia está aquí A todo lo que crítica, a da. todo lo que da, entonces no hemos podido meternos al hospital civil aquí en Guadalajara. Cuando yo estudiaba filosofía, me fui a meter al hospital civil, íbamos varios hermanos, y en ese momento íbamos con hábito, me encontré con un enfermo no tan enfermo, al final, bueno, no al final digo, no es de menos, tenía una fractura, pero al menos no estaba inconsciente, va, a eso me refiero. Al tener una fractura en la pierna, pues tampoco es estar tan bien, pero tenía una fractura en la pierna, estaba inmóvil en su cama, ¿no? Entonces yo me acerqué y el disgusto de él fue de que yo me acercara. ¿Qué quieres?, me dice. ¿Para qué te acercas? Si vienes a hablar conmigo, que no sea de religión. Y yo le dije, pues que yo ni siquiera, y ya después me acerqué un poco, como que haciéndole el juego, le dije yo que pues bueno, yo no vengo a hablarte de religión. Y él me dijo, entonces quítate tu hábito. Y esto fue interesante porque, digo, esto lo pensé después, ¿no? Entonces lo que hice en ese momento fue quitarme mi hábito y quedarme a platicar con él. Se hizo una plática tan amena que inclusive llegamos pues, sí, a caernos bien después de esto, ¿no? Y no hablamos de religión, no hablamos de Dios, posiblemente podría parecer que no, pero el hecho de quitarme mi hábito a mí me hizo pensar mucho en el hecho de decir, cuando muchas de las veces nuestras ideologías religiosas son una barrera para el encuentro con el otro, creo que hay que ser muy inteligentes al momento de estas situaciones. El hecho de quitarme mi hábito no significa que dejé de ser capuchino o religioso en ese momento. Simplemente me mostré de otra forma, ¿no? Y se acabó el conflicto. Se acabó una barrera de encuentro con aquel desconocido, ¿no? Y pudimos hacer una relación en ese instante, ¿no? A lo mejor media hora, una hora que nos quedamos platicando. Pero esto yo creo que puede transferirse a la vida en el hecho de que muchas de las veces tenemos que despojarnos de aquellas cosas que, a pesar de que estamos arraigadas a ellas, nos crean como barreras hacia el encuentro con el otro, ¿no? Y que posiblemente también sean una interferencia al momento de integrarnos hermanos con hermanos, hermanas con hermanas. Entonces, Bueno, pues aprovechamos Miranda Canul. María Canul. Perdón, María Canul. También comenta eso, efectivamente dice, sí, de Cancún. Y también comenta, sí, creo que somos Somos primos. A lo mejor somos primos.
Y bendiciones, paz y bien. Paz y bien. Ahí te mandan saludos. Pues yo creo que ya hemos hablado bastante en torno a eso. Creo que ha sido un programa bastante profundo. No se quedó por encimita. Creo que la ayuda del hermano Néstor, pues bueno, fue de mucha importancia. Ajá. Bueno, pues yo creo que igual agradecemos a todos ustedes su presencia en este programa. Recuerden que este programa también lo van haciendo ustedes y qué bueno que hubo preguntas, qué bueno que hubo algunos comentarios. No podemos contestar todos porque son muchos. Exactamente. Pero gracias, este programa, recuerden, lo hacen ustedes. Y para los próximos programas sigan comentando, sigan compartiendo y lo que les decíamos, si tienen algún tema de interés que quieran que se pueda abordar aquí, pueden hacerlo. Y pues muchas gracias por vernos aquí en Provocando Sentido y Conocimiento. Pues miren, también queremos pedir una disculpa porque colapsó nuestra computadora, entonces por eso cuando el hermano Néstor estaba hablando no pudimos escucharlo. Lo que sucede es que nosotros abrimos varias páginas para poder ver sus comentarios porque no podemos integrarla a una sola página. Entonces les pedimos una disculpa con eso, trataremos la próxima semana de poder solucionar esto de alguna forma. Por eso no contestamos posiblemente muchos de sus comentarios o leímos muchos de sus saludos porque tuvimos que cerrar todas esas páginas para poder escuchar al hermano Néstor porque sí, colapsó nuestro internet. Entonces esperemos que ya no nos vuelva a suceder porque vamos a tener más invitados y no nos puede volver a suceder esto. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, nosotros somos los hermanos menores capuchinos de la Fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles en Zapopan, Jalisco. Y nos encontramos en su programa Provocando Sentido y Conocimiento. Recuerden que esto es un diálogo para todas aquellas personas de corazón franciscano. Nos vemos hasta la próxima. Paz y bien. Paz y bien a todos.